La Comunidad Cristiana Internacional y Aliento 911 te presentan Tiempo de Restauración con el pastor Israel Brito.
Dios es un Dios poderoso. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Dilo, mi Dios es un Dios poderoso. Mi Dios es un Dios poderoso. Mi Dios sana, mi Dios liberta, mi Dios restaura. Sí, Señor. Bendiciones. Qué bueno que estás aquí con nosotros en este día. Hoy, un domingo muy especial, porque el mundo cristiano occidental hoy celebra, recuerda, conmemora lo que se llama la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, o el Domingo de Ramos. Nosotros queremos hablarte de eso hoy, en este programa de Tiempo de Restauración. Y queremos que tú entiendas lo que está pasando y las implicaciones que tiene. Los evangelios todos narran esa entrada. Jesús, que había ido a Jerusalén en otros momentos, se aproxima a ella por primera vez para llevar a cabo la realización de lo que Dios lo mandó a hacer. Y Cristo da algunos pasos antes de. Lo primero es que manda a preparar y dice, mira, se acerca la gran fiesta, que para los judíos era la fiesta de Pascua, cuando se celebraba la salida de Egipto, y era una de las fiestas que cada año todo hebreo tenía que celebrar, y si podía ir a Jerusalén. Y para esa gran fiesta, como se llamaba, Jesús le dice, yo quiero ir a celebrar esa fiesta, y manda a algunos de sus discípulos a que vayan a un sitio para que le preparen un sitio, un aposento alto, donde él va a tener la fiesta. También manda a que vayan y le busquen un pollino. Un pollino es un burrito que yo le digo 0 millas, todavía no se ha usado, es nuevecito. Y Cristo dice, yo quiero que alguien vaya y me lo desate, van a encontrar un pollino allí, tráiganmelo. Y si alguien le pregunta, dígale, el Señor lo necesita. En la versión antigua dice, al Señor le es menester. Cristo está haciendo sus aprestos para llegar a Jerusalén. Pero algunas cosas son importantes, porque la pregunta que yo quiero hacerte es, ok, Cristo está entrando a la ciudad. Algo grande va a suceder en la ciudad. De hecho, hoy, domingo de
de Ramos o domingo de entrada triunfal, se empieza a conmemorar la semana más grande, se llama la Semana Mayor de la fe cristiana. Y en consecuencia, ¿qué hace Jesús cuando entra a Jerusalén? Primero, Él entra de la forma más imprevista posible. No entra con un ejército, no entra cabalgando algo impresionante, entra humilde. Como dijo el profeta, tu Señor viene humildemente, viene montado en un burrito. Jesús entra montado en la palabra profética del Antiguo Testamento. Él hace cumplir lo que Dios había hecho profetizar en la antigüedad. Entonces, entra de mano con la palabra que Dios ya ha entregado, no en contra ni a un lado, de mano con esa palabra. Segundo, entra para preparar la fiesta con sus discípulos, en donde está lo que sería la Santa Cena o la comunión, que está muy bien diagramado para nosotros en la historia con una pintura de un gran pintor europeo de los años antiguos. Y dice que él iba a entrar, iba a cenar con ellos, pero algunas cosas pasaron. Entra a la ciudad y cuando se sienta a tomar la Santa Cena con sus discípulos, empieza a hablar del nuevo pacto. Entra a cumplir lo que se había profetizado en la antigüedad, que había un pacto, había una alianza, había un contrato anterior que ahora iba a ser mejorado, cumplido con la obra y presencia de Jesucristo en medio de nosotros. Habla con sus discípulos, se dan algunas conversaciones interesantes, quién me va a negar, quién me va a vender, pero no es mi punto de este momento. Cristo entra y lo reciben como el gran libertador. Dicen que en típico estilo de recibir un gran y laureado libertador, un gran general que viene a liberar un pueblo, tienden palmas, tienden cosas y lienzos y le dicen hosanna, bien sea, qué favor, bendito eres, el que viene en el nombre del Señor. Ellos todavía no sabían que Él era el Señor, no sabían que era Dios, pero sabían que venía en el nombre de ese Señor y de pronto hacen lo que se hace. Y Jesucristo viene cabalgando humildemente y el pueblo está gozoso, no porque Dios llega, sino porque piensa que la llegada de este hombre de Dios los va a liberar de la esclavitud y del yugo romano ejercido en ese momento. Cristo entra y se dirige al templo. Ahora, una cosa pasa antes de Cristo llegar, que está en otro de los evangelios, a la ciudad. Él va caminando y ve una higuera y dice, bueno, pero vamos a comer higos aquí va a haber algo que se puede comer. Y Jesús entra y le dice al higo, ¿y dónde están los frutos? Y no tiene fruto. Y el evangelista dice que Jesús maldice a ese higo, a ese árbol, porque no tenía fruto, porque no tenía capacidad de producción, de reproducirse, de hacer aquello para lo cual fue sembrado. Y días después, cuando los discípulos pasaron otra vez, se dieron cuenta de que, oye, el hombre maldijo y se secó. Como para empezar a decir, yo quiero que tú seas productivo. Yo quiero que tú tengas capacidad de reproducirte. Yo quiero que tú seas prosperado en aquello para lo cual Dios te hizo. Pero volvamos a Jerusalén. Entra en Jerusalén, aplaudido, laureado, con mantos, y se dirige no a la casa real, se dirige no donde estaban sus amigos, donde él se iba a juntar, se dirige al templo. En aquel entonces, y para ellos el templo era el centro de toda la ciudad, era el centro espiritual, el centro de gobierno, porque hasta los reyes tenían que ir al templo a ver qué decía Dios, y llega al templo.
Y cuando Jesús llega al templo, que entra a la ciudad, comienza a ver cosas que no le son agradables. Porque hay una ley, creo que es la física, que dice que dos cosas no pueden ocupar al mismo tiempo el mismo espacio. Y cuando la luz llega, las tinieblas se tienen que ir. Y cuando Cristo entra, cosas salen. Encuentra en el templo que había un negocio en las afueras, en los atrios del templo. Y tú dices que no se puede negociar en el templo. Bueno, en aquel entonces sí, porque los sacrificios del templo eran con palomas, con becerros, con machos cabríos, con panes, con licores. Todo eso era el protocolo de hacer ofrenda a Dios. Y la mayoría de la gente no tenía cómo traer, y algunos no tenían ni siquiera de dónde traer esas ofrendas, y en el templo se habían construido un sinnúmero de personas que vendían y ellos le concedían a la gente que pudiesen comprar esas cosas que iban a necesitar para hacer su sacrificio delante de Dios. Era una norma entendida y aprobada por los líderes de la fe de aquel entonces, de la fe judía. El problema no era que estaban vendiendo, no en el templo dentro, sino en los atrios, en los atrios donde ellos podían hacerlo. El problema es que habían hecho algo que se oponía a lo que Dios quería. Dios quería, por ejemplo, para tú hacer una ofrenda de paz, que fuese un macho cabrío, un cabrito varón de 1 año, perfecto, que tú lo trajeses o lo comprases y que se lo dedicase a Dios. Esas eran las exigencias de Dios. Bueno, se dieron circunstancias en donde la gente decía, bueno, te lo voy a vender como perfecto porque tiene una verruguita debajo de la patita izquierda frontal, pero nadie va a ver eso, nosotros lo vamos a matar de todas maneras. Eso nadie se va a dar cuenta y te le voy a dar una buena rebaja. O quizás estaba medio enfermo, o quizás tenía 1 año y 3 meses y nadie está llevando el currículo de dónde que está la nota de cuándo naciste. No. Sabía quién lo había visto nacer y sabía cuándo cumplía el año. Y Dios decía, 1 año, macho, perfecto, 1 año. Las exigencias de Dios. Y ellos estaban truqueando las exigencias de Dios. Pero peor aún, con las balanzas que tenían para vender las cosas, estaban engañando a la gente. Se había corrompido el negocio que fue provisto para facilitar que la gente llevara ofrenda. Estaban alterando las pesas. Como decimos aquí, le metemos el dedo abajo para que no pese tanto. Y Cristo se dio cuenta que estaban haciendo cosas que iban en contra de lo que Dios había establecido. Y es ahí que Él toma, se llena de enojo, empieza a voltear mesas. Yo me imagino en un mercado de aquí, un tipo volteando mesas, botando cosas. Cogió un látigo y empezó a azotar. Se empoderó de autoridad porque él venía a morir y a recibir una autoridad eterna, pero se empoderó de eso. Y dijo, esta casa, donde yo estoy, donde yo entré, será llamada casa de oración y ustedes la han tornado en una cueva de ladrones. Pero no era por los negocios, esos negocios eran propios, como si tú dices, bueno, en la iglesia nosotros tenemos alguien que si tú necesitas agua para tomar, ahora pues si necesitas una careta para ponerte, si no tenemos hay una persona que la trae ahí adelante y te la suministra o te la vende barata. Son cosas que se hacen apropiadas, pero esta gente estaba ultrajando, engañando a aquellos que iban a hacer esos negocios. Y Cristo dice, esta casa es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y de pronto lo saca, porque cuando lo de Dios entra, lo que ofende a Dios tiene que buscar para dónde salir. Interesante que esta misma gente, no sé cómo reaccionaron a eso.
sé que estaban aplaudiendo y sé que unos días después estaban diciendo que lo mataran. Pero en este momento Cristo está ajustando cosas con lo de Dios. Es un día muy especial. El mundo occidental recuerda que Cristo entró. Se le llama entrada triunfal, pero realmente en este momento Él no triunfó. Su triunfo es más tarde. En este momento Él estaba poniendo las cosas claras. Él estaba arreglando las cosas. Él estaba tratando de poner lo de Dios por encima de los negocios y las cosas que hacíamos nosotros los humanos. Porque cuando Cristo entra, cosas salen. A Jerusalén, a los atrios del templo y a tu vida y a mi vida. Si hoy tú dices, Señor, yo quiero que tú entres a mi vida. Si se da lo que nosotros aspiramos, que tú digas, oye, pero verdad que Cristo entró y Cristo entró para que yo tuviese mejoría de vida, para que mi camino fuera diferente, para que las cosas se dieran. Pero cuando Cristo entra, Él no puede convivir con lo que le ofende. Cristo, que es luz, no va a convivir con las tinieblas. Cristo, que es paz, no va a convivir con la guerra. Cristo, que es justicia, no va a convivir con la injusticia. Entonces tú tienes un reto por delante y tú tienes una decisión que tomar, porque ya Cristo tomó la de Él. Él dice, cuando yo entro, las cosas que están en contra de mí, las cosas que van a hacer que mi reino no sea establecido, que mi gobierno no se dé, se van. Sacó los que estaban engañando, sacó los que estaban vendiendo, sacó el que estaba haciendo disparate, porque cuando Cristo entra, cosas salen. Yo te pregunto, como manera de redondear esta reflexión de este día, Cristo ha entrado a tu vida. Tú le dijiste al Señor en un momento, Señor, perdóname, yo te necesito, yo quiero que tú entres a mi vida y yo quiero seguirte. ¿Tú has hecho eso? Si lo has hecho, te pregunto, ¿tú has permitido que cosas salgan de tu vida para que Cristo entre? ¿O tú pretendes que Cristo viva con el diablo en lo tuyo? Que la luz y las tinieblas convivan en tu medio ambiente. Y si tú no conoces a Cristo y nunca le has pedido que entre a tu vida, a tu familia, a tu entorno, a tus sueños, a tu futuro, quiero decirte algo, Cristo va a entrar, pero va a sacar cosas. Quizás cosas que tú haces que ofenden a Dios. Maneras de comportamiento que ofenden a Dios. Ira, enojo, mentira, cosas que tú has almacenado en tu vida y la tienes ahí como si no fuera nada. Si Cristo entra y viene el Espíritu Santo con ese poder de Cristo, eso tiene que salir, si tú lo permites. Y yo quiero que oremos, porque Cristo no te va a coger por los moños y te va a estrellar en el suelo para que tú dejes salir lo que ofende a Dios. Él te va a decir, yo quiero entrar. Oye lo que dice el Señor en Apocalipsis, yo estoy a la puerta llamando. Si oyes mi voz y abres la puerta, sí es condicional. Si haces eso, yo entraré en tu vida, cenaré contigo y estaré contigo. Si tú has hecho eso, pero no lo has puesto en efecto, o nunca lo has hecho, yo quiero invitarte a que en este domingo fabuloso, tú le digas al Señor que entre a tu vida. Y quiero que ores conmigo, consciente de que alguien va a entrar y alguien va a salir. Ora conmigo y di, Señor, yo te necesito. Yo necesito que tú me perdones. Yo necesito que tú entres a mi vida y que tomes control de mi vida, de mi presente, de mi futuro, de mis frustraciones y de mis sueños. Quiero que me perdones, que me limpie y me ayudes a vivir una vida que te agrade a ti. Desde hoy te declaro mi Señor y mi Dios.
en tu nombre, Jesús. Amén. Yo oro para que tú hayas hecho esto y entiendas que ese es el deseo de Dios para salvarte. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en el próximo episodio. Gloria por siempre. Amén.
la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino. Aleluya. El poder, tuya es la gloria.